del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, autor de la misma. Con su venia, presidente. Adelante, diputado. Les voy a pedir su comprensión porque ando un poco enfermo. Una pequeña síntesis. En un sentido antropológico, el trabajo justifica humanamente a las personas ante sí, ante su familia y ante la sociedad, dando una dimensión de dignidad y respeto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El derecho al trabajo digno y socialmente útil y la convergencia entre trabajadores y patrones para defender sus respectivos intereses son derechos consagrados en el artículo 123 de la Carta Magna y son las bases del derecho laboral mexicano. Los derechos en comento fueron logrados por el triunfo de la Revolución de 1910, siendo México pionero a nivel mundial en materia de derechos sociales. En ese sentido, los derechos conseguidos tras el movimiento revolucionario fueron un elemento que permitió la estabilidad social y política que el país necesitaba para consolidar un régimen político y construir las vías para lograr un Estado de Derecho, paralelo al andamiaje constitucional y legal en materia laboral, que encauzó las demandas de la clase obrera y generó equilibrios entre esta y el sistema político. Sin embargo, toda sociedad es cambiante y las leyes deben adecuarse a esa nueva realidad. Por ello, las demandas ciudadanas, por una parte, y las decisiones emanadas del poder público, por la otra, que tienden a buscar un punto de convergencia, lo que da origen a una institución política, una reforma o adecuación de las instituciones políticas actuales con problemas en su funcionamiento, logrando así la adecuación de esa institución a la nueva realidad social. En el Estado se cuenta con la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas, ordenamiento que tiene por objeto normar la relación de trabajo entre los poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales y las de la Administración Pública Paraestatal, a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública de este Estado, con sus respectivos trabajadores. Este ordenamiento es el marco normativo para la regulación entre las entidades públicas a través de sus titulares, así como las y los trabajadores a su servicio, cumpliendo con lo establecido en materia de derecho laboral y el artículo 123 constitucional. En este sentido, la ley en comento define a las y los trabajadores como todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedito o por figura en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. En síntesis, en el Estado de Zacatecas se cuenta con un ordenamiento jurídico que tiene a bien reglamentar y regular la relación entre los trabajadores y las entidades públicas del Estado para el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado y de esta forma fomentar los mejores resultados a favor de las condiciones económicas de esta entidad. Sin embargo, el ordenamiento aún contiene imperfecciones que van en detrimento de los trabajadores. Por ejemplo, no se reconoce el derecho a la prima de antigüedad, misma que sí es reconocida y regulada por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, la cual consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio brindado. La prima de antigüedad surge como un derecho y beneficio hacia el trabajador por el solo hecho del número de años de trabajo. Este derecho es una conquista del movimiento obrero en la contratación colectiva, mucho antes de que la legislación la reconociera expresamente. La prima de antigüedad tiene fundamento distinto del que corresponde a las prestaciones de seguridad social. Estas tienen su fuente en los riesgos a que está expuesto el trabajador, riesgos que son los naturales, como la vejez, la muerte, la invalidez, etcétera, o los que se relacionan con el trabajo,
por lo que al igual que el derecho a las vacaciones, la prima de antigüedad debe otorgarse a los trabajadores por el tiempo trabajado. Es decir, la prima de antigüedad es independiente de las prestaciones otorgadas por el Seguro Social. En este sentido, se puede definir a la prima de antigüedad como un premio que el patrón otorga a sus trabajadores por el solo transcurso del tiempo que le dedicó a su trabajo. Asimismo, es independiente de cualquier otra prestación y no tiene que ver nada con la indemnización que se paga a los trabajadores cuando son despedidos del empleo injustificadamente, cuando se separaron por una causa imputable al patrón o cuando sufrieron un accidente o enfermedad de trabajo. La prima de antigüedad es un derecho que van creando los trabajadores a través de su vida laboral dentro de una fuente de trabajo. La naturaleza de la prima de antigüedad es la de una prestación que deriva del solo hecho del trabajo que debe otorgarse a los trabajadores por el transcurso del tiempo de sus servicios y que es pagadera, se entiende, bajo el cumplimiento de ciertas hipótesis. La prima de antigüedad carece de naturaleza indemnizatoria, pues la obligación que respecto de su pago dispone la ley a cargo de los patrones no tiene el carácter de reparación de un daño causado, ya que procede su entero en los casos en que el trabajador se separa voluntariamente de su empleo e inclusive cuando el patrón lo despide justificadamente. En este tenor de ideas conviene sustentar que el cambio que se propone busca adherir el derecho a la prima de antigüedad que la Ley Federal del Trabajo contempla en su artículo 162, fundamentado en lo manifestado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este derecho. Por tal motivo, la presente iniciativa de ley tiene a fin adicionar un artículo, el 27 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, para que el ordenamiento en comento reconozca el derecho a la prima de antigüedad de conformidad con las siguientes normas. Número 1. La norma de antigüedad será equivalente al importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Número 2. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 2 años de servicio, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponde se pagará a la esposa, concubina e hijos o a las personas que dependan económicamente del trabajador. Número 5. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Con esta reforma se vela por los intereses de los trabajadores y asimismo se está en sintonía con el máximo Tribunal de Justicia de este país, el cual se ha pronunciado en el mismo sentido de la propuesta en que la prima de antigüedad es un derecho laboral. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo.